10:41 de la noche, seguimos en la otra vía. Decíamos que íbamos a continuar hablando de centros comerciales, de cómo van cambiando los modelos, pero también de consecuencias, evidentemente. Hemos hablado de bajadas en las ventas, de lo que esto provoca, cierres de comercios, pero también, Paula, pérdidas de empleo en un momento en el que esta es la principal preocupación de los españoles, con casi rondando esos 6 millones de desempleados. Pues y en Galicia igual, claro. Pues así es, aquí en Galicia también se deja notar, obviamente, y esos cierres en el comercio se tradujeron directamente en una destrucción de empleo. Hablábamos antes de 17.000 comercios que han cerrado desde el 2008 y precisamente desde ese año podemos decir que se han perdido 43.000 empleos en total en Galicia, sin duda una cifra dramática que afecta a muchísima gente y a muchísimas familias. Es verdad también que la peor cifra se da en el 2010, en el año en el que se perdieron 3.683 puestos de trabajo en el comercio. A partir de ahí ha remitido un poco la destrucción de empleo, pero bueno, ya ven que el año pasado, en el 2012, las últimas cifras que maneja la Federación Galega de Comercio, estamos hablando de más de 6.000 personas, de más de 6.000 puestos de trabajo destruidos en el sector. Por lo tanto, sin duda, un drama, más de 43.000 personas y familias que han tenido que buscarse la vida. Claro, y esto, gracias Paula, se traduce también en pérdidas de empleo, entiendo, a pesar de que vayan bien en los centros comerciales, o al menos de adaptación. Sí, habrá tiendas que, aunque sobrevivan, pues si están en unos años más flojos que otros, pues tienen menos personal atendiendo, lógicamente. Y sí se ha producido ese goteo en el empleo del comercio en general. Yo creo que afecta de nuevo más a las grandes que a los pequeños. ¿Por qué? Porque si mi superficie está compuesta por 37 tiendas pequeñas y esas tiendas las atiende una persona y media o dos, ahí no van a reducir. En cambio, una gran superficie que hoy tiene 70 personas atendiendo una tienda puede perfectamente optimizarlas y dejarlas en 50 o en 45, entonces ahí se nota más. De todas formas, quiero decir que no soy tan optimista como Amor en el reportaje sobre los 6 meses, sobre todo porque esto no es un mercado eficiente. La bolsa sube de un día para otro, la prima de riesgo también. El comercio no cambia de un día para otro. Las tiendas no cambian de un día para otro, y a lo mejor hay cierres ahora que no es porque estemos tan mal ahora en este trimestre, sino porque vienen sufriendo del año pasado, ¿no? Quiero decir que apuesto algo a que el empleo en el comercio a nivel nacional sube en 2014 seguro. Sí, y algo que añadir, si me dejas. Sí, claro. Simplemente comentar que los problemas del comercio no se derivan solo de la bajada de la demanda, sino también del estrangulamiento de la financiación, porque en épocas de baja demanda se podía aguantar tirando de crédito, pero es que ahora mismo no hay imposibilidad total de conseguir crédito. Y hablando de coadyuvantes, si me permitís, hay uno que estamos olvidando en el caso de Coruña. No es solo que han nacido muchos centros comerciales, también es que el mercado de Coruña potencial era mucho mayor antes. ¿Os dais cuenta que, por ejemplo, aunque nosotros en CEE estemos relativamente lejos, de CEE a La Coruña o de la Costa da Morte a La Coruña venía muchísimo dinero? Ahora viene mucho menos. Claro. Imaginemos los equipamientos que han nacido en Culleredo, José Manuel mueve la cabeza, Oleiros. no sé si tiene algo que añadir o matizar. La Coruña antes tenía un ámbito de influencia mucho más fuerte del que tiene ahora. Bueno, en un cierto tipo de formato, a lo mejor en otros no, claro. Y el Carrefour de La Coruña sé que siempre estaba entre los 6, 7 primeros de España. Hoy dudo que lo esté, precisamente por eso, porque no vivía solo de La Coruña. Se ha debilitado, no digo que siga existiendo, pero pues se ha debilitado. Sí. No, lo que digo es que no existe una frontera geográfica que delimite de no puedes cruzar esa raya para satisfacer una necesidad. Yo creo que precisamente la mejora de las infraestructuras lo que permite es que aproxima la oferta para que el público elija, ¿no? De alguna manera yo voy un poco a los principios que antes Alberto ponía encima de la mesa y creo que son comunes a todos, de verdad, que es el hecho de que todos nos tenemos que adaptar, de que el público es el que manda y que hay que reinventarse. Y en ese sentido, para mí, serían 3 claves sobre las que pivotar. Pues hablando del público, nosotros hemos querido preguntarle a la gente qué prefiere, si prefiere un centro comercial, si prefiere pequeño comercio, si es capaz de compatibilizarlo y que nos expliquen por qué. Así que nos hemos ido a la calle para preguntarle a la gente, ¿pequeño comercio o centro comercial? ¿Vas más a centros comerciales o compras en el pequeño comercio? A centros comerciales, sí, más cómodo, tienes de todo y en la calle tienes que andar dando vueltas, un día como hoy, imagínate. Como me quedan cerca de casa, prefiero ir a los pequeños comercios.
porque también hay que darle un poco más de salida, no solo a los grandes. Centro comercial. O sea, el pequeño comercio. Simplemente el hecho de que ese dinero se queda en la ciudad. Los centros comerciales, el dinero se va afuera. ¿Usted qué prefiere comprar, en centros comerciales o en el pequeño comercio? En centros comerciales. ¿Y por qué prefieren centros comerciales? Porque hay muchas más variedades de cosas. Yo soy propietario de un comercio tradicional. Usted supongo que no va a comprar a centros comerciales. No, francamente no. ¿Qué aporta un comercio tradicional frente a los grandes centros comerciales? Pues atención personalizada, trato familiar y servicio. Aparte da más gusto que ya es allí, que te conozca el carnicero, que ya sepa lo que te gusta, qué tal, el pequeño trato familiar. ¿Y eso que dicen los comercios pequeños, de que ellos dan más atención que otras áreas comerciales, tú crees que sí? No, no. ¿Trabajas en comercio entonces? ¿En comercio pequeño o en una cadena? Una cadena. En una cadena, Sí. ¿no? ¿Y qué ofrecéis vosotros que no ofrezca el pequeño comercio? Variedad y precio. Entonces es mejor centro comercial. ¿Qué tendría que hacer el comercio tradicional para que te animaras un poquito más a ir a esos negocios? Pues no lo sé, sinceramente yo creo que están en una clara desventaja con respecto a los centros comerciales, por el hecho de la comodidad más que por otra cosa. ¿Tú crees que pueden competir contra los centros comerciales, los pequeños comercios? No, yo creo que no, porque ya la mayoría de personas prefieren ir a los centros comerciales porque ahí tienen todo lo que necesitan. ¿Usted es de los que prefiere comprar en el centro comercial o en el pequeño comercio? En el centro comercial mejor. El comercio pequeño. Sí, hay más cosas donde puedes elegir, más comodidad para ver las cosas donde están colocadas. Pues porque es más cercano y yo creo que es mejor, ¿no? ¿De dónde eres tú? De Tenerife. Bueno, allí no llueve como aquí, claro. No, no vivo como aquí, ¿no? Si viviera aquí seguramente iría más a los centros comerciales. Es más cómodo y es más práctico, ¿no? No te mojas tanto. Bueno, pues vemos que la gente opina de todo, que es más cómodo un centro comercial, que prefieren la atención personalizada del comercio pequeño. Esto es una de las grandes bazas del comercio minorista, del comercio de toda la vida, la atención, el hecho de que te puedan llamar por tu nombre. Indudablemente que sí. La mayor parte del comercio tradicional o del pequeño comercio, digamos que nuestros clientes habituales son del entorno, por lo tanto, con la mayor parte de ellos tienes hasta un trato familiar. Casi les puedes llamar a la gran mayoría de ellos por su propio nombre y creo que ofreces un trato mucho más directo y un trato mucho más humano que en algunas grandes instalaciones donde pues eres simplemente un número que vas al final a pagar con una tarjeta de crédito y prácticamente es la única relación entre unos y otros. Pero bueno, sobre esta encuesta que se acaba de hacer yo creo que es perfectamente compatible y para eso existen también los colores y no todos vestimos del mismo color. Claro. Y hay gente que valora una posibilidad y hay gente que valora otra posibilidad. Hay gente que prefiere meterse en un recinto cerrado como un centro comercial y pasar a lo mejor un día entero ahí, que me parece horrible, yo no sé cómo alguien puede aguantar en un recinto cerrado. Tú te vas con mantilla de paseo por ahí. Yo piso calle, todo tengo el que día, reconocerlo. y hay otras personas que nos apetece más bien pues, notar el frío, el calor, la lluvia, el sacar un paraguas, etcétera, etcétera. Claro que puede tener alguna comodidad los centros comerciales, no voy a decir que no, pero bueno, hay conceptos diferentes. Yo, por ejemplo, que vengo con relativa frecuencia a La Coruña y sinceramente lo digo, yo nunca entré en Marineda, ni se me ocurre entrar en Marineda, porque a mí ese tipo de instalaciones realmente me agobian. Y entonces yo prefiero el pasear por las calles. Lo que pasa es que aquí quizás habría que plantear también lo que decía Marisa al principio, lo apuntó también Alberto cuando dijo la gente, pues se prefiere ir con los niños o a pasar ahí el día. Está cambiando no solo el modelo de comprar, sino también el modelo de ocio. Bueno, con este tiempo que tenemos últimamente realmente es difícil pasear y más pasear con niños, porque a veces a los niños los ves dentro de esos cochecitos totalmente impermeabilizados y dices, bueno, pues realmente estar en la calle es igual que estar en su casa, pero en su casa tienen mucha más capacidad de visión, ¿no? Mucho más horizonte. Es muy difícil estar paseando con este clima, sobre todo este año. Dicen que estamos igualando ya al 2001, que yo lo recuerdo con terror, no quiero ni recordarlo, pues parece ser que ya vamos por camino. E influye también, influye el clima, influye la seguridad, pero también digo, no tenemos que hablar de unos clientes de centro comercial, unos clientes de comercio de calle.
casi todos somos clientes de todo tipo de comercio. Yo me siento como el pez en el agua en un centro comercial y me encanta el comercio de calle. Además, el comercio de calle es importantísimo para las ciudades. Ahora estaban saliendo estos de las rentas antiguas, las revisiones de los contratos, pues que se lo piensen bien antes de poner precios y que sean sensatos, porque un local comercial pierde mucho valor por estar cerrado. Es decir, más les vale rebajar los precios y tener los locales abiertos y que la calle no se destruya como calle comercial, porque en un momento dado, en los centros históricos, las ciudades pasan a ser ciudades fantasmas, con visitantes que van por ahí de día, alguna institución y después la gente se va de allí. De todas formas, a mí me gustaría preguntarle a José Manuel, dado la experiencia que tiene el Corte Inglés en estar ubicado en puntos muy diferentes, en el centro de las ciudades, en grandes centros comerciales, si se cambia también o se percibe que el cliente que está en uno u otro establecimiento es diferente o busca cosas diferentes. Yo, si me permites, quiero antes puntualizar, sumarme un poco a los valores que decía Aurelio. Yo me apunto a la atención personalizada, me apunto al reconocimiento y esa identidad entre el vendedor y el cliente, me apunto a la atención, al servicio, a toda esa complementariedad. ¿Por qué? Porque de alguna manera es lo que nos identifica. Yo creo que en el caso, incorporándome ya a tu pregunta, cuando llevamos tanto tiempo implantados en una sociedad como la gallega, nos conocemos todos, sabemos lo que representamos y precisamente de alguna forma tenemos un contrato ficticio con ese público que nos conoce y nos visita por una serie de valores y circunstancias. El que mejor los represente, ahí nos van a visitar, en el centro comercial, en el centro de la ciudad, donde sea. Luego hay otros elementos complementarios que en un momento determinado pueden facilitar un servicio, un aparcamiento, etcétera, etcétera. Pero por encima de todo yo apuntalo el tema de los valores. Si me permites ya una anécdota, venga, simplemente que me pasó al poco tiempo de estar en la empresa, nuestro presidente, en una especie de, bueno, de directriz o de comentario a gente menos conocedora del mundo del comercio, me acuerdo que me decía, aquí lo que tiene que aspirar un cliente es al entrar por la puerta del gran almacén, en este caso el Corte Inglés, y que pregunte por su vendedor, para que sea ya directamente, por su nombre y apellido, que sea la persona a la que directamente... ¿Y se consigue en un espacio tan grande? Se consigue, espacio, el cuerpo a cuerpo, se consigue. No, lo voy a poner en duda, lo pregunto. No. Lleva 20 años comprándole los trajes al mismo vendedor del Corte Inglés. Es que de alguna manera se consigue porque la fidelización es a base de cuerpo a cuerpo y lógicamente de estar comprometido con esa especie de, me decía antes, de contrato figurado que tú adquieres con el cliente en el momento en el que tú te brindas y te ofreces, ¿no? Bueno, no es por hacer de abogado del diablo, pero sí me gustaría preguntar también si el pequeño comercio cree que compite en igualdad de condiciones, y ya no digo porque no sea más grande y puede ofrecer más cosas, sino por cuestiones como los horarios, por ejemplo. Bueno, esa es una de las grandes discrepancias que solemos tener los más grandes y los más pequeños. Que ahí sí que no solemos coincidir, porque entre otras cosas quizás no tenemos los elementos para competir en igualdad de condiciones. Antes se decía, en el pequeño comercio puede haber de media trabajador y medio, 2 trabajadores. Es muy difícil poder abrir 10 o 12 horas seguidas con este tipo de personal. Esa siempre fue, digamos, nuestra lucha ante la administración, y ahí efectivamente pues es una de las bazas que indudablemente pues tenemos menos ventajas, y incluso cuando se hacen informaciones, encuestas y demás, que la gente por pedir pues pide que se abran las 24 horas, ¿por qué no? Es decir, a mí no me molesta que un comercio, si puede, abra las 24 horas, lo que pasa es que yo me voy a acostar a la hora que me acuesto y me voy a levantar a la hora, pero si está abierto es su problema, y yo creo que ahí tenemos que ser también un poco razonables. Vamos a ver qué es lo que trae la ley, porque hay nuevas normas, Paula. Sí. Nuevas normas, y algunas de ellas muy polémicas también en su momento. Fue una ley que vamos a recordar ahora los principales cambios que ocasionó. Se aprobó el año pasado, en febrero del 2013, y un poco fue idea, podemos decir, o un poco impulsada por el FMI y otros organismos internacionales que decían que más flexibilidad, suponía pues más tiempo para que la gente pudiera comprar y por lo tanto se reactivaría la economía. Bien, aquí en España se modificó un poco a regañadientes por algunos sectores, principalmente el comercio pequeño, y aquí en Galicia el Partido Popular estableció una serie de modificaciones, adaptó esa ley estatal a Galicia, lo hizo eso sí en solitario. Vamos a ver esas modificaciones, los principales cambios, está en las horas que se puede trabajar.
trabajar. De 72 horas que se podía trabajar antes a la semana, ahora se pueden trabajar 90 horas. El horario es de 8 de la mañana a 12 de la noche. En cuanto a los festivos y domingos, uno de esos temas más polémicos en esa lucha entre centros comerciales y pequeño comercio, pues bien, se ha pasado de 8 días de domingos o festivos que se puede abrir a lo largo del año a 10 en total. En cuanto a la libertad de horarios, la puede disfrutar todos aquellos comercios que lleguen hasta 300 metros cuadrados, antes eran hasta 150 metros cuadrados. Y las sanciones son algunas de los cambios más polémicos, más problemáticos, aquellos que dieron mucho que hablar porque decían que beneficiaba a las grandes áreas comerciales. Vemos, por ejemplo, las sanciones leves. Se modificó la cuantía de las multas de 60.000, se pasó a 1.500 euros por multa. Una sanción leve se entiende aquellas por abrir en horario no autorizado. En cuanto a las sanciones graves, que son aquellas por abrir domingos o festivos no autorizados o más de los que se puede abrir a lo largo del año, por vender alcohol y también por reincidir en las leves, pues en estas también se modificó la cuantía de las multas y de una manera muy sustancial. De los 300.000 euros se pasó a los 50.000. Y solamente en las multas de sanciones graves, que son aquellas en las que se reincide en las graves y en 2 años consecutivos o 4 alternos, esto seguro que después lo explican mucho mejor en la mesa de lo que lo puedo hacer yo, pero para que me entiendan, si ustedes reinciden en una sanción grave durante los 2 años consecutivos o 4 alternos, estarían en una infracción muy grave y en ese caso sí se amplía la multa de 600.000 a 1 millón de euros. Así que bueno, algunos cambios que gustaron más y otros que gustaron menos. Gracias, Paula. Luego nos explican los años alternos, que menuda complicación. Es una cuestión de horas. Si abrimos más horas, tenemos más oportunidades, somos más flexibles, como nos dicen los organismos internacionales, o en realidad cada uno debe o puede adaptarse al horario de su clientela, Alberto. Sí, es medio complicado, porque es lo que decía él. Es decir, si vos tenés un empleado... No puedes tener 24 horas de establecimiento abierto, claro. Entonces, para el pequeño sí que es complicado. Ahora bien, buscar sí los horarios mejores, donde más al mediodía de repente no es rentable, entonces abro un poco más tarde, cierro un poco más tarde, jugar un poco con eso. Siempre cabe adaptación. Dentro de lo que hay. Sí, a lo mejor estás en una zona que te compensa abrir hasta las 7, 8 de la tarde, desde las 10 de la mañana, por ejemplo. Es complicado. El tema de los horarios para el pequeño es muy complicado. Claro, para los grandes no. No, es que una de las pretensiones del legislador a la hora de regularlo, yo creo que en estos momentos, sobre todo en el escenario que se está planteando, un escenario complicado a nivel económico, es también el fomento de empleo, ¿no? Es una medida que de alguna manera lo que pretende es que haya más contrataciones para ocupar más tiempo de atención hacia el público. Perdona que te interrumpa, sí. ¿Y esto lo pueden hacer los pequeños? Habrá que hacer un plan de ayudas, no sé, cómo tendrán que... Bueno, a mí los planes de ayuda realmente, yo creo que los pequeños comerciantes no debemos de vivir subsidiados por la administración. Yo creo que nosotros debemos de competir con nuestras propias armas y yo, desde luego, la esclavitud de las subvenciones y de las ayudas no las veo con demasiada simpatía. Sí es cierto que quizás a lo mejor somos excesivamente rígidos en el pequeño comercio, en nuestros horarios. Yo no entiendo muy bien por qué en muchas zonas pues a lo mejor no se abre hasta las 10 de la mañana, cuando... la vida empieza antes. Efectivamente, a esas horas una gran parte de la sociedad ya lleva 2 y 3 horas trabajadas y después a lo mejor pues no cerramos hasta las 8 o a las 9 de la noche, cuando normalmente en ese horario quizás deberíamos de estar comerciantes y consumidores haciendo otras cosas. Y después está claro que efectivamente no se puede generalizar, porque en cada zona y en cada actividad comercial el horario lo tienen que marcar tus clientes. Si tus clientes, pues porque es una zona de influencia, que te van al mediodía, lógicamente pues debes de abrir a mediodía. Y si a partir de las 5 de la tarde ya no te va nadie, pues es una tontería que estés abierto. Pero sobre el tema de los horarios sí quisiera decir una cosa. Ahí se habló del caso de Galicia. El caso de Galicia yo creo que está reconocido y admitido por grandes y pequeños. A mí lo que me parece mucho más peligroso son los máximos que también el gobierno permite, y son, por ejemplo, los que admitió y está desarrollando la Comunidad Autónoma de Madrid, que son horarios absolutamente
libres, es decir, cada uno puede abrir cuando los quiera, días que considere y en el horario que considere. A mí eso sí me parece una auténtica atrocidad. Y de hecho, la experiencia de Madrid, que se vendió como que iba a generar empleo, que iba a generar consumo, etcétera, etcétera, ha sido todo lo contrario. Y no sé si el representante del Corte Inglés... Yo no tengo los datos, pero hay datos positivos. ¿En Madrid? Sí, además, sobre todo, insisto, bueno, estamos hablando de una ciudad donde hay un factor clave que se ve más que en ninguna otra, y lo comentaba yo en una de las intervenciones anteriores, que es el hecho del factor turístico. Madrid es una ciudad que atrae públicos de turismo interior y turismo extranjero, y nosotros lo notamos. Yo lo que creo, si me permitís, es que no vale todo para todo, un poco al hilo de lo que dice él, y a lo mejor hay que hacer aperturas selectivas, pero también adaptarnos un poco a la demanda, porque la hay. Lo que no podemos en un momento determinado, pienso yo, es si estamos a lo mejor promocionando la ciudad para que nos vengan a visitar, es que tengamos que tener capacidad de respuesta integral en cuanto al ocio, en cuanto al comercio, en cuanto a la hostelería, etcétera, etcétera. Yo creo que es un planteamiento integral. Demetrio. Quería apuntar que la libertad nunca puede ser mala. Que una ley diga que se pueden abrir X horas no obliga a abrir X horas. Y además no olvidemos que ya hasta ahora, aunque ahora han pasado las tiendas de conveniencia de 150 metros para 300, la inmensa mayoría de las tiendas que todos conocemos tienen 150 metros o menos. Por tanto, ya tenían total libertad de apertura hasta hoy. Pero ¿qué pasa? Aquí impera el sentido común, antes o después. Nuestro caso, por ejemplo, Carrefour abre 12 horas. Las tiendas pueden abrir 12 horas si quieren, pero están obligadas a abrir 9. Y la buena noticia también para el pequeño comercio en este sentido es que el consumidor también entiende eso. Saben perfectamente que no podemos dar en un pequeño comercio el servicio que da una gran superficie y no lo esperan. Les parece súper normal que se cierre a mediodía. ¿Pero se van a un lado o se van al otro? Se reparten de la misma manera. Lo que ocurre es que, por ejemplo, valoran poder ir a un supermercado en la hora que tienen libre en el trabajo, a la hora de comer, o valoran poder ir al supermercado a las 9 de la mañana, cuando a lo mejor no tienen las tiendas. Pero es que a esa hora probablemente no iban a irse a comprar ropa. Todo busca su punto. Yo estoy de acuerdo porque además lo notamos mucho en la respuesta del público, sobre todo en otro tipo de servicios complementarios, a la hora de, pues desde ir al restaurante, de ir a cortarse, ir a la peluquería, ir a comprarse un billete para viajar a no sé dónde, o sea, son gestiones incluso complementarias que la gente aprovecha en esos momentos. Y solo un detalle más sobre las posibilidades de adaptación. Tenemos una peculiaridad en C. Desde el año 20 y pico, creo que es, en C se abre el comercio todos los domingos por la mañana del año. Nuestro centro comercial abre los 365 días del año. Si ahora, donde no están acostumbrados a eso, se hablase de que ya todos los domingos del año se puede abrir, dirían, uy, se va a acabar el pequeño comercio, esto va a ser una catástrofe. Tradicional o... ¿Qué pasa? Que allí nos hemos acostumbrado a eso. A lo mejor si no fuera por eso, se cerraría un poco menos a mediodía de lo que se cierra. En fin, las cosas buscan su curso y encajan. En las ciudades de naturaleza turística o fronteriza, donde pues ya se empieza a abrir todos los domingos, por ejemplo, Tui, etcétera. Sí, hay un tema, por ejemplo, en La Coruña, cuando vienen los barcos, un domingo, encuentran el comercio cerrado. Muchos comercios cerrados. Entonces, eso también hay que valorarlo. Y sin embargo, eso es un debate que se ha abierto en otras ciudades portuarias que también han sido receptoras de cruceros. Estoy pensando tanto en el caso de A Coruña como el de Ferrol, en el que se han hecho las experiencias, por ejemplo, de abrir esos festivos y llegarse a la conclusión de que no compensaba en muchos casos. Ya. Con lo cual también es, pues, en cierta forma, una manera de estudiar el mercado, ¿no? Sí, yo creo, bueno, en primer lugar... aparte de la imagen que se dé, claro. Hay mucha estupidez en el mundo y la primera estupidez en este tema de los horarios es decir que por abrir más horas vamos a vender más, como si no hubiera limitación presupuestaria. Yo vuelvo a lo que decía al principio, cuando empezábamos a hablar sobre este tema. El comercio se adapta al ámbito social también, al entorno social. Socialmente, pues ahora tenemos unos horarios laborales que nos tienen enganchados muchas horas del día a los que no están en el paro. En esos horarios, pues a veces es cuando el comercio tradicional está abierto, en el horario en que la gente trabaja.
baja. Pues el comercio tradicional se está adaptando a horarios creativos. El comerciante, y yo entiendo que se asuste por esta ley, porque entiendo que echa su cálculo y dice, pues para cubrir, si yo quisiera abrir esas horas tendría que tener 2 empleados y medio, ¿no? No me da para eso. Entiendo que se asuste, pero creo que no, hoy en día, cuando ya va pasando el tiempo, ya no es motivo de tanto susto, porque el comerciante sabe a qué horas tiene que abrir. No tiene que abrir de 10 a 2 y de 4 a 8. El comerciante sabe cuándo tiene que abrir, aunque tiene un pequeño problema en nuestro mercado español con respecto al resto del mundo. Y es que nuestro horario tiene esas particularidades de jornada partida que también dificulta a los comerciantes los horarios de apertura. En una ciudad europea cualquiera, los comercios están abiertos de 9 de la mañana a 5 de la tarde y no hay ningún problema. Y no hay ningún problema. Sí, pero sí es cierto, vamos a ver, yo en mi establecimiento sé perfectamente las horas del día en que tengo más actividad y menos actividad, y no sería un buen comerciante si en una buena hora de consumo pues yo tengo mi establecimiento cerrado. Y yo ahí eso sí es que... razón de alguno, ¿no? De sota, caballo y rey. Efectivamente, yo estoy convencido que nadie tira piedras sobre su propio tejado y nadie renuncia. Ojalá tuviéramos, ya creo que abrimos bastantes horas para el poco consumo en general que hay en estos momentos. Sí, entonces... Solo un apunte, porque yo a veces trabajo algo en este mundo de comercio ligado al turismo y en este ámbito del turismo, las oficinas turísticas de los ayuntamientos en muchos casos están cerradas los fines de semana. Pues un apunte de estupideces que... Hablando de cosas que dan miedo, en muchas ciudades en su momento dio mucho miedo esto de peatonalizar calles. Luego le pregunto a Alberto porque la suya es una de esas calles peatonales que hay, por ejemplo, en una ciudad como A Coruña, pero conocemos un modelo que se apuesta como diferente y opta en este caso por potenciar precisamente las calles peatonales y el comercio que allí se desarrolla. Es el caso de Pontevedra. Estamos en Pontevedra, una ciudad muy característica porque es una de las pocas que se ha alejado de las grandes superficies y ha apostado por un comercio de proximidad. Esta es la última calle que se ha peatonalizado, Benito Corval, muy reciente, o sea, lleva prácticamente de antes de Navidades. Y bueno, es el tramo quizás del comercio más fuerte de la ciudad. Entre nosotros se le llama la Milla de Oro. La calle Michelena, de las más clásicas de la ciudad, más antigua, de tráfico rodado antes. La calle de la Oliva, también de las primeras en peatonalizarse. La calle Peregrina, digamos a continuación, también calle comercial. O sea que digamos que es un poco el punto de encuentro de esta gran área comercial, centro urbano de Pontevedra. Pontevedra cuenta con 2 centros comerciales, pero de muy poca importancia. Uno es Carrefour y el otro Vial y Estación. Aunque los pontevedreses también acuden al de Abarca, en Pollo. El resto del comercio está aquí, entre las calles de la ciudad. Hombre, aquí se ha planteado desde una política municipal de no, digamos, conceder licencias a estas áreas comerciales. En eso se diferencia de otras ciudades gallegas que ahora ven cómo la tarta no da para todos. Son planteamientos distintos, mejor o peor, no lo sé, pero bueno, que da más vida a la ciudad, por supuesto que sí. Una vida que se deja ver por sus calles todos los días de la semana. Bueno, y esta es la zona, lo que es la zona monumental, que a nivel comercial hay una asociación, ha protegido y creado un montón de actividades. Pero a pesar de los esfuerzos, aquí la crisis también se deja notar. El comercio lo está pasando muy mal, aquí en cualquier lado. Y si el comercio sufre, la hostelería sufre con él. Si existieran esos centros comerciales y se desertizara de alguna forma la ciudad, pues la hostelería caería de la misma mano que el comercio. A pesar del éxito cosechado, el actual modelo de ciudad tiene voces en contra. Muchos se quejan de que con tantas calles peatonales se está complicando el acceso al centro. Sea como sea, Pontevedra tiene su propio modelo y de momento no parece que vaya a cambiar. Esto es lo que ha hecho Pontevedra, esta es la apuesta que ha hecho Pontevedra, la peatonalización, potenciar ese comercio de proximidad. Y esto de peatonalizar y sacar los coches de las calles, Alberto, a veces a los comerciantes les da mucho miedo. Claro que permite pues, experiencias como los que han puesto en marcha en la calle Orzán, que es, pues, por ejemplo, organizar esos mercadillos los fines de semana o sacar el comercio a la calle. Sí, por supuesto.
vamos, nosotros creemos que es fundamental para el comercio, porque nosotros teníamos en la calle del Orsán una vía de muchos coches, en los cuales se quedaban todos parados porque no podían cruzar por San Andrés, los coches pitando, las aceras pequeñas, las mamás nos paseaban con los niños, etcétera, etcétera, ¿no? Además de otros factores que teníamos antes, ¿no? Que con gracias a que se neutralizó, se acabaron también, que fue el tema de prostitución, todo el, yo qué sé, malandraje y todo que había en esa zona. Entonces, bueno, gracias a eso, pues, ayudó todo, ¿no? Ahora, ¿qué nos encontramos? Con una calle que siguen pasando coches porque un poco lo descuida un poco el ayuntamiento y tal, que no pone unas medidas más serias. Pero nos encontramos que eso ha cambiado por chavales en bicicleta, con los patinetes, las mamás con los niños, que eso a nosotros nos favorece, porque esa gente pasa... Se para y entra. Y se para, y bueno, son posibles compradores. De la otra manera no nos servía para nada. Es decir, la calle como estaba antes era un desastre. Ojalá que se siga toda la ruta esta de la calle del Orsán. También hablan los de Cordelería, que les gustaría también. Eso sería un punto. Además, otra cosa, que tenemos un casco bastante antiguo. Las casas esas están construidas sobre arena. Es flipante verlo. Es arena, es playa. Si no, y entonces también que pasen coches y camiones por ahí, algún día puede haber una desgracia. Lo que pasa es que yo aquí también me pregunto, decíamos antes, uno de los motivos por los que la gente le gusta ir a centros comerciales o lo ve como más factible, nos lo han dicho en esa encuesta que hacíamos también a pie de calle, es precisamente la posibilidad de aparcar, de tener un aparcamiento gratuito, de poder moverse en el coche. Esto lo dice mucha gente que pasea, pues, por ejemplo, por Ourense y dices que aquí no puedo venir con el coche y me es más incómodo. No. Vamos a ver, el caso de Pontevedra me parece un caso muy positivo para el comercio urbano. Es un caso también bastante parecido al de Ourense, todo lo que es el casco histórico en Ourense está peatonalizado y tiene muy buen servicio de aparcamientos públicos en prácticamente pues, todas las zonas próximas al casco urbano. Por lo tanto, yo creo que es una buena experiencia y una buena demostración de que el pequeño comercio en esas zonas donde otro tipo de instalaciones no han sido tan agresivas, pues efectivamente goza de buena salud y se ven muy buenos establecimientos, porque es decir, hay alguna imagen de algún comercio que a lo mejor todos rechazamos, pero yo defiendo el gran trabajo que en los últimos años hicimos los pequeños comerciantes a la hora de mejorar también nuestros establecimientos, en una época pues a lo mejor con ayudas de la administración y otras veces pues con recursos propios, efectivamente en estos momentos con ciertas dificultades a la hora de acceder a créditos para reformas y para otras cosas, que yo espero que en algún momento se abra un poco la mano y podamos volver otra vez a ese ritmo que todos estábamos implantando en nuestros comercios, pero yo creo que los comercios que vemos en la mayor parte de las ciudades es un comercio muy digno y muy competitivo. Digno, competitivo, y nosotros hemos encontrado que a veces también muy curioso. Antes hablábamos de esa necesidad de adaptarse a lo que el cliente pide, a lo que vamos demandando, que a veces es diferente, nuevos horarios, nuevos sistemas de venta y comercios absolutamente diferentes que se convierten pues, en pequeñas experiencias que quizás pueden servir de ejemplo para otros emprendedores. Hay muchas, nosotros nos hemos fijado en dos. Bienvenido a La Tallella. La Tallella es en realidad un concept store. Es una tienda conceptual, unimos diseño con antigüedad, con obras de arte. Un negocio un tanto particular porque aquí se vende todo lo que está expuesto. Desde las lámparas, mesas, cojines, sillas, alimentación, ropita de bebito. Es renovarse o morir. El pequeño comercio trata de innovar para diferenciarse del mayor enemigo, el centro comercial. El comercio tiene que evolucionar, o sea, él tiene que seguir manteniéndose vivo y mantenerse vivo no es estancarse. Cristina abrió este espacio hace 5 meses y tiene claro su punto fuerte. Una atención al cliente muy mimada, muy selecta, con un producto realmente bueno, exquisito, diferente. Benvidos a Núvole.
Vero y María se lanzaron a emprender hace unos meses. A maioría dos produtos que temos están relacionados co mundo do papel, donde temos un montón de produtos para facer scrapbooking, que está nueva moda, se pode chamar nova, de customizar álbumes. Eso es solo el principio, porque son muy conscientes de que su verdadero negocio está al otro lado de esta cristalera. Temos talleres que facemos aquí e ahora estamos empezando a mover por fora da tienda, e temos outros servicios, por exemplo, dos murales personalizados que facemos, e moito produto personalizado. Pois desde ahora temos álbumes que nos encargan para San Valentín a lo que tú nos pidas, nos procuramos adaptar. Aseguran que para su negocio el horario comercial libre les perjudica, pero saben que ese no es el camino que deben seguir. Puedes intentar seguir el ritmo, pero un domingo la gente se va en masas a los centros comerciales. Nosotros lo intentamos aquí en la tienda. Y al final decides ir un poco por libre. Piden más ayuda por parte de las administraciones y reclaman su lugar en un mercado en el que caben todos. Claro, la pregunta en estos casos son dos ejemplos muy particulares, hay muchos más, decíamos, pero Marisa, a la hora de pensar, voy a establecerme, quiero montar un negocio de estas características, una, tienes muchas menos experiencias previas y dos, me imagino que el análisis que tienes que hacer de dónde te estás metiendo tiene que ser mucho más pormenorizado. Pues sí, hombre, siempre el componente del emprendedor, el componente poco falta de miedo, poco miedo al riesgo existe, pero es cierto que cada vez uno cuando establece un negocio lo hace con más garantías, pues todo el mundo tiene sus planes de empresa, bueno, ya si necesitas financiación es impepinable que tienes que presentar algo viable y todavía más hoy, pero aunque sea con los ahorros de la familia, todo el mundo se toma ciertas precauciones en cuanto a la información, porque realmente la información es accesible. Luego, si uno es conocedor de la ciudad, también puede adaptar experiencias de otros lugares. El mundo es muy grande y hay muchas experiencias comerciales en el mundo que son perfectamente importables al modelo español. El scrap no es nuevo aquí, viene importado de otros países, existe ya en muchos centros urbanos de ciudades grandes y realmente lo que está haciendo es agrupar dos tendencias que existen hoy en el comercio, que son hacer una experiencia de la compra, hacer una experiencia de estar comprando, no solo el momento de pasar la tarjeta, que dicen que es muy placentero. Pues, ¿pasar la tarjeta? Dicen que nos gusta pagar las compras con tarjeta porque no vemos el dinero, ¿no? Nos llevamos el producto y no vemos el dinero. Y eso unido a la customización de la oferta. A los consumidores cada día nos gusta intervenir más, participar más en lo que se nos vende. Por eso nos gustan también estos modelos tradicionales, porque nos dejan un poco más entrar en lo que se nos vende y es algo que nos parece más adaptado a lo nuestro. Esto ahora ya no tiene mucho mérito porque se está haciendo incluso en internet, ¿no? Ahora nos vamos a comprar los tenis de la marca tal y ponemos nosotros los colores. Hay empresas que desarrollan sus nuevos productos y sus nuevas comunicaciones a través de las redes sociales con los consumidores. Y pronto nos imprimirán los productos. Claro. A la medida que los queramos en pues la tienda de la esquina. Y pronto vamos a pagar con el móvil. Nosotros estamos experimentando Efectivamente, mi móvil está capacitado. Sí. Estoy esperando que no sé cómo funciona, pero está capacitado. Estoy deseando tener esa experiencia, que lo veo peligrosísimo. Cuando se impriman una vajilla o una cubertería. Claro, pero la pregunta aquí es si los más grandes tienen el problema de los elefantes y las ballenas que hablábamos antes. ¿Les resulta más difícil moverse? ¿Son menos ágiles? ¿Por qué miras a mí por lo No, miro al lado de los más grandes, luego le pregunto a los más pequeñitos. Si son más ágiles a la hora de... Claro, si realmente, mientras los grandes tienen otras ventajas, como por ejemplo esa libertad de horarios, la posibilidad de adaptarse de una manera pues más grande a lo que el mercado va demandando, también son menos ágiles a la hora de cambiar. ¿Necesitan un empujón mayor? Nosotros lo que necesitamos es que estamos en permanente cambio. Nosotros entendemos también nuestro negocio como un diálogo permanente con el cliente, con el consumidor. Y tenemos que crear un feedback en donde de alguna forma recojamos la manera de pensar, la manera de sus tendencias, porque muchas veces hoy en día hay un factor clave y nos lo da Internet, que es el cliente maneja un nivel de información increíble. Tú estás compitiendo con el espacio físico, pero estás compitiendo con la red, que nosotros sí que es algo en común que tenemos todos enfrente, ¿no? Y de hecho pues los negocios se desdoblan en la propia red. Entonces ahí en ese universo tan grande lo que nos hace a todos es estar con los 5 sentidos puestos y tener que estar permanentemente transformando y adaptando. Nosotros además convivimos el modelo de negocio que representamos como gran almacén, pero con nosotros conllevamos en nuestro contenedor muchísimas firmas, marcas que también tienen sus propias estrategias, marcas que están en un mercado internacional, donde hay otros usos y costumbres, y todas las experiencias las intentamos meter
en una especie de cabeza pensante para intentar tomar medidas que de alguna forma se ajusten un poco a la demanda, porque el público, ya digo, cada vez, y lo vemos sobre todo en los segmentos de población más joven, o sea, al nivel de información y de formación que tienen a la hora de buscar tendencias, sus gustos, y nosotros precisamente el reto es estar a la altura de la demanda de la sociedad. Y lógicamente, pues hablábamos antes, otro de los motivos de la crisis, del desarrollo de negocio, esa capacidad de adaptación. Lo decía antes Alberto también, esa capacidad de adaptación es clave, ¿no? Y es el reto, nosotros lo vivimos en nosotros mismos. Adaptación en el segmento de precios, cambiando la política, adaptando, creando abanicos de posibilidades para los diferentes targets de públicos que nosotros representamos. Y, lógicamente, la oferta, que es muy importante. O sea, nosotros no tenemos las mismas marcas o firmas de oferta que podíamos tener hace 10 años o hace 5. O sea, porque hay una respuesta del público y, lógicamente, hay un tiempo para cada una. Y yo creo que es en lo que estamos, ¿no? O sea, renovando las propias plantas. O sea, no tiene nada que ver la ubicación, ¿no? La concentración. Hoy el mundo del ocio, pues, lógicamente, tiene que tener un papel en la representación comercial de los centros. Y nosotros tenemos que estar ahí, ¿no? Etcétera, etcétera. Demetrio, ¿es más difícil moverse cuando uno está en una estructura más grande? Bueno, no soy el más indicado para responder porque no se trata de una estructura muy grande el caso nuestro. ¿Es más grande que el establecimiento de Aurelio, por ejemplo? Quiero decir que no puedo abundar en una opinión tipo la del Corte Inglés. Sí puedo decir que antes de la aventura de CED, pues trabajé en Carrefour y sí que percibí lentitud en la toma de decisiones. Tuve mucha suerte porque tuve unos jefes bastante especiales, de los que eran echados para adelante y no esperaban a que 7 comités decidieran una cosa, pero lo normal era que 7 comités decidieran una cosa. Y se iba, y es verdad, los grandes tienen más dificultades de adaptación. Y vosotros lo intentáis, pero acabáis de hacer un gran movimiento a nivel de cúpula precisamente porque... No, y de modelos de negocio. Porque sabéis que tenéis que reinventaros, ¿no? Y realmente es así. Es el reto. Y espero que lo hagáis bien, porque no quiero que... Quiero seguir toda mi vida viéndoos. O sea, yo creo que a todos nos dejaría tristes que es una de las marcas en España con más notoriedad, ¿no? Sí. Tuvieron una campaña publicitaria preciosa en la que una niña que hacía como que sabía leer, leía deletreando diferentes enseñas hasta que llegó al Corte Inglés y la leyó de corrido porque se la sabe, ¿no? Se la sabe como todos los niños de España. Bueno, muchas gracias. Nos sabemos muchas palabras y muchas letras, algunos deletreamos más que otras y todas las semanas intentamos aprender alguna palabra más. Algunas las conocemos, pero por ejemplo palabras como bochinche, cuando hablamos de comercio, casi no las usamos. Bueno, pues nuestro compañero Paco Ríos, en su mirada de la lengua, ha encontrado esta y muchas más. Si los tiempos avanzan una barbaridad, la transformación del comercio también. Aún quedan tiendas, comercios y despachos, pero ya es raro dar con tendejones, casatiendas, malbaratillos, buchinches y colmados. Los sustituyen grandes superficies, grandes almacenes, hipermercados, supermercados y centros comerciales, que también han dado buena cuenta de los economatos. En español hay un gran número de sustantivos con el sufijo ería, que indican el local donde se ejerce un oficio y se venden sus productos. Muchos ya son solo comercios donde se venden esos artículos. Son las mueblerías, jugueterías, pescaderías, fruterías, colchonerías, joyerías, zapaterías, panaderías, floristerías y algunos más. Pero ya es raro dar con espaderías donde se hacían y vendían espadas, guanterías dedicadas a los guantes, turronerías al turrón, abaniquerías a los abanicos, fumisterías a cocinas y estufas, cajerías a cajas, ropavejerías a ropas viejas y otras cosas usadas, talabarterías a talabartes y correajes, estamperías a estampas, pajerías a paja, espejerías a espejos y otros muebles de adorno, botiquerías a botes de olor, gorrerías a gorras. Perviven con más o menos dificultades, a veces con otros nombres, ultramarinos, mercerías, casquerías, alpargaterías, cacharrerías, corbaterías, choricerías, hueverías y paragüerías. Y brotan como las setas, boutiques, delicatessen, pop-ups, markets, market centers y concept store. De estas no sabemos lo que venden, pero en inglés suena a muy fino y moderno. Good night.
Pues nada, que tenemos desde buchinches hasta tendejones, esto me ha gustado especialmente, que tenemos un vocabulario muy rico y luego metemos mucho más. Pero sí había algunas cuestiones dentro de todo este aluvión de palabras que nos traía nuestro compañero que nos llevan a pensar también en que el pequeño comercio debe tender a la especialización, no tanto a abrir espaderías, pero vamos, sí a buscar tiendas que no se encuentren, objetos que no se encuentren en otros sitios. Y cada día más, y antes vimos también en el anterior reportaje, pues 2 tiendas muy simpáticas y quizás con su cuota de mercado, donde predominaba la imaginación y donde predominaba efectivamente una especialización muy determinada. Yo creo que es una de las cosas que en estos momentos difíciles para todos, pues está generando, yo creo que un momento hasta cierto punto ilusionante en el pequeño comercio, que tenemos que echarle más imaginación que nunca y que tenemos que buscar productos que a lo mejor hace 8 años ni nos lo planteábamos porque a lo mejor no era necesario, y eso nos requiere que cada día pues estemos un poco más ágiles en cuanto a reaccionar y en cuanto a darle a nuestros queridos consumidores y amigos y vecinos el producto que ellos demandan. Y esto último venía también a lo que había dicho Marisa al principio, que toda esta evolución lo que trajo es que se cayeron muchas actividades con las que convivimos hace no demasiados años, pero que en estos momentos efectivamente una tienda de ultramarinos es muy difícil encontrar en una ciudad, lo que habitualmente claro, efectivamente era una tienda la conocida tienda de ultramarinos, que tenía un poquito de casi todo. Pero bueno, yo creo que eso es también lo positivo de esta evolución que está teniendo el comercio indudablemente, y que creo que en general para todos es interesante. Alberto, ¿cómo crees tú que deberían ir evolucionando los pequeños comercios precisamente en este camino de adaptación y de especialización para sobrevivir o para aguantar? Marisa decía antes que quizás lo que hay que hacer ahora es aguantar un poco más. Sí, remedio, ¿no? Los que aguanten eso van a sobrevivir. No, yo creo que discrepo un poquito con el tema de los ultramarinos. Yo veo que en la zona donde estoy, en la calle del Orsán, hay uno, el Riojano, que es de toda la vida. Tenés otra frutería. Pero están especializados en... Sí, claro. No es el ultramarino, es el badulaque, no cierran. Y en el barrio donde yo vivo, en Monte Alto, cerró una, pero es que porque se jubiló, pero abrieron 3 o 4. O sea que es una competencia también que se le hace a los... ¿Qué pasa? A los supermercados, ¿qué pasa? Que se adaptaron a los horarios que hablábamos antes. Ellos de repente son las 10 de la noche y están abiertos. Bueno, eso es más tienda de conveniencia, del tipo del badulaque de los Simpson, ¿no? Que en el mundo lo gestionan los asiáticos en general, en casi todos los países. No. Y en que este caso no son asiáticos. No, estos son, pero yo por lo que estás contando me imagino que es una oferta de más calidad que lo que estamos hablando, que era un poco de todo a niveles No, tienen, mínimos, ¿no? yo qué sé... No, pero este tipo de ultramarinos siguen teniendo de todo. Vas a encontrar... Tienen la parte especializada y luego tienen el de todo. El riojano es un ultramarino de toda la vida. Sí, ahí yo creo, como os decía antes, y por la experiencia que tenemos de comportamiento del consumidor, es que se combina todo. Se combina comprar el producto de conveniencia en la tienda de barrio, en la tienda de la esquina, y luego ir al centro comercial a hacer la compra. Nosotros, por ejemplo, no sé si sirve para ese ejemplo, un modelo que convive en nuestro propio centro comercial, como es el propio supermercado y el Club del Gourmet. Efectivamente. Donde hay una segmentación de producto, donde hay un nivel a lo mejor superior, la propia calidad del producto, la selección, el packaging, todo eso, etcétera, ¿no? Y vemos que hay tendencia de públicos hacia ahí, y luego sobre todo si nos introducimos en la evolución del mundo del valor de la gastronomía en la sociedad actual, los vinos han tirado mucho pues eso es increíble, lo que estamos notando muchísimo, la respuesta del público, y cada vez la gente, además la información que se genera en los medios de comunicación, televisión, prensa escrita, etcétera, sobre la gastronomía, hace que haya un cliente cada vez mucho más selectivo a la hora de elegir un producto, y así nos metemos en el mundo de la ecología, etcétera, nuevas tendencias que cada vez evolucionan muchísimo más a una celeridad increíble. Bueno, una última cuestión, porque casi no tenemos tiempo, hemos hablado mucho de jóvenes, pero sí me gustaría preguntar, ahora mismo el segmento joven es evidentemente el futuro del comercio, del grande, del pequeño, de todos ellos. ¿Cómo se consigue llegar a los más jóvenes? ¿Cuál debería ser el objetivo clave, Aurelio, para llegar a ellos?
Bueno, yo creo que usando sus propios argumentos, es decir, sintiéndose joven y moviéndose por el mundo un poco con la dinámica. Hoy la mayor parte de los comercios, o prácticamente todos, pues ya estamos en las redes sociales, ya usamos internet, ya estamos ahí dialogando con la gente que está al otro lado. Y yo creo que eso es lo que tenemos que conseguir, el mantener ese diálogo permanente y resultar atractivos y cada uno en su zona de influencia, pues intentar ser lo más profesional posible. Yo apuntaría que los jóvenes están viviendo en un mundo en el que cada vez todo va más rápido. Se duplica la cantidad del conocimiento humano cada X tiempo, en fin, es un ritmo cada vez más frenético. De la misma forma, los comerciantes tienen que estar muy al loro para acompañar eso. No puede ser que todavía queden tiendas donde les veas el mismo escaparate durante 2 meses. Esto no puede ser. Todavía no existe. Eso es anecdótico, vamos. Todavía existe. Era lo que yo comentaba antes. Anecdótico es una tienda que efectivamente lleva 15 años sin hacer ningún tipo de reforma ni cambiar nada en su estructura. Eso es anecdótico, porque la mayor parte del comercio ha evolucionado cada vez muchísimo. Menos, bueno, a los jóvenes hay que tener experiencia con ellos. Me refiero que el acto de la compra sea una experiencia, más allá de un acto frío. Es una experiencia. Quería apuntar solo una cosilla. En medio segundo, que nos vamos. Hay una espadería en internet que está vendiendo a todo el mundo, radicada en un pueblo en mitad de España, no me acuerdo cuál, y funciona de maravilla. Tenéis un horario limitado, pero tenéis 24 horas en internet. No olvidemos esto. Es algo que se me escapó decir y el Centro Comercial Alberto de Ourense es un ejemplo en ese sentido. Sí, cierto. Bueno, pues ya lo vemos, que internet es el futuro probablemente también para el pequeño comercio, para los grandes también. Con esto vamos a terminar. Quiero agradeceros a los 5 que hayáis estado con nosotros, que nos hayáis ayudado a poner distintos puntos de vista, distintas miradas sobre el comercio. Nosotros vamos a terminar por hoy, como siempre, con una mirada en el cine, con la que vamos a terminar este mes de enero y nos vamos a despedir por hoy. Decíamos antes que nosotros llegamos con retraso a esa cultura del centro comercial. Si alguien nos fue marcando la pauta, fueron los norteamericanos. También en el cine. En el cine ellos llegaron a inventar incluso un término, el de las ratas de centro comercial, con las que hoy terminamos. Buenas noches. Estamos sentados intentando averiguar en qué nos hemos equivocado con nuestras parejas. En tu caso está muy claro. No, hay algo que puede ayudarnos a aliviar nuestra simultánea doble pérdida. ¿Un suicidio ritual? No, idiota, el centro comercial. Yo prefiero lo del suicidio. Ah, vamos, tío, te gustará. Tienen unas galletas nuevas fantásticas. Tienes que probarlas, son alucinantes. Me encanta el olor del comercio por la mañana.